Bien, damos continuidad a nuestro estudio en el libro de Gálatas y hoy nos compete el capítulo 6 de los versículos 1 al 10. Escrito está: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe de Dios. Bien, la semana pasada el hermano Isaac, el pastor Isaac, estuvo tocando el tema preludio o la primera parte de esta lectura, ¿no? Que está como las obras de la carne y el fruto del espíritu, y un pequeño resumen para, como quien dice, para entrar en preámbulo de todo lo que hemos estado estudiando anteriormente. Nos dice que la libertad cristiana significa caminar, conducirse uno mismo o dejarse conducir por el Espíritu Santo, por su poder y por su guía. ¿Por qué? Porque nuestra carne pecaminosa está consumida, lamentablemente, por la vanidad. Y ya hablaremos de este tema, se vuelve a tocar aquí también. Normalmente solemos menospreciar a los que consideramos nosotros, que consideramos menos que nosotros. Y esto, lamentablemente, causa tensiones en las maneras de interpretar las cosas. Nosotros fuimos unidos a Cristo en su bautismo y en nuestro bautismo, a través de nuestro bautismo, donde fuimos liberados del pecado, donde fuimos sepultados, donde fuimos muertos y nacidos a una nueva vida. Así que la invitación es a que mantengamos siempre esto en nuestra visión, en nuestra mente, en nuestro norte. En el versículo 1 de este capítulo 6 nos dice, si un hombre fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vemos como de una manera sabia y prudente, el apóstol Pablo cambia del plural, está hablando en plural, vosotros, 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 pasa al singular. Porque podía haber dicho considerándoos a vosotros mismos. O sea que vosotros también caigáis. El apóstol cuando pasa del plural al singular, él lo que trata de hacer es imprimir la seriedad, imprimir la fuerza a las palabras. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo a mí, no se está dirigiendo al grupo que está escuchando, se dirige a mí. Es como que si estuviera hablándote directamente a ti, al oído, o diciéndote, pero ten cuidado, no seas que tú también seas tentado. Esta enseñanza es sumamente apropiada y él la inserta dentro de este texto. ¿Con qué intención? Con la intención de lo que hemos venido tratando de explicar, de aprender y de seguir creciendo durante este estudio, de que el amor que Dios quiere y que Pablo está transmitiendo y quiere transmitir de Cristo a todos los Gálatas pueda agarrar, crecer y aumentar en formas concretas en
cada uno de los Gálatas de manera, por decirlo de una manera, de manera individual. No les llama de otro nombre, no les dice Gálatas, no les dice ustedes o gentiles, no. Empieza el versículo llamándolo hermanos míos. Él no hace valer esa autoridad que pudiera perfectamente hacerse valer como profeta, como maestro, como apóstol de Jesús. Él no hace valer esa autoridad en el buen sentido de la palabra, siempre viéndolo desde ese punto de vista, sino que él se considera uno más, porque sabe que indiferentemente es uno más. Habla en exhortación, amistosa, amorosa, como si estuviera hablando de tú a tú, como si estuviera dirigiéndose a sus iguales, y no está lejos de la realidad, porque como sabemos todos, siempre nos consideramos y nos consideraremos hasta que Cristo nos lleve con él al paraíso, que somos justos y pecadores similarmente, porque todavía el pecado sigue habitando en nosotros. Así que somos, Pablo se considera uno más de ellos, aún con la autoridad y siendo un apóstol, pero sabe que sigue siendo pecador. Y él luego continúa diciendo, ya ahora sí hace la distinción. Si un hombre, entonces, cuando se refiere a un hombre, está refiriéndose ya a cualquier otra persona, como si se refiriera que si alguien por alguna debilidad humana, porque todos somos humanos, como si un hermano hubiera caído en pecado, entonces nos está mostrando con esta lección de palabras cómo debemos mirar a los demás. Él está tratando de exhortarnos para que siempre sigamos viendo a las personas que nos estamos dirigiendo, a las personas que tenemos en nuestro entorno, que tenemos a nuestro alrededor, como si fuéramos nosotros mismos, recordando siempre que esa persona puede ser tanto o menos pecadora que yo, no más pecadora que yo. Verla siempre con los ojos llenos de compasión, que debemos estar más dispuestos a atenuar una falta que a señalarla. Porque como estudiamos en martes pasado, que si agravamos, no ganamos, no permitimos que esa persona pueda disfrutar de ese bálsamo que Dios está transmitiendo a través del Evangelio, sino que si le seguimos agravando, seguimos cargándolo de ley, seguimos cargándolo de cargas, valga la redundancia, seguimos imponiéndole más cosas, va a sentirse cada vez más y más y más y más ahogado. Y hay que saber tener ese discernimiento de cuando la persona realmente ya está suficientemente afligida por su pecado, poder darle el bálsamo del perdón. ¿Por qué? Porque si atenuamos es el trabajo de un verdadero cristiano, mas si agravamos la falta del hermano, obviamente no estamos actuando como hijos de Dios, sino dice Lutero en un estudio del libro de Gálatas también, que estamos actuando como hijos del diablo. Por eso recalca, vosotros que sois espirituales. Una hermosa palabra que el apóstol usa aquí para recordar a los Gálatas y para recordarnos a todos y cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de leer este libro y de estar estudiando este libro, cuál es nuestro deber. Y al mismo tiempo, así como instruye a los Gálatas, nos instruye a nosotros acerca de nuestro deber. Vosotros que sois espirituales, vosotros que vivís en el espíritu nuevo que ha sido renovado en vosotros, como decía anteriormente, a través del nacimiento en las aguas del bautismo. Ser espiritual, ser hijo del Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo en nosotros, que es nuestro paráclito, nuestro abogado, nuestro consolador, es la certeza de saber que tenemos ese consolador, ese protector. Y eso nos tiene que valer a nosotros, nos tiene que recordar a nosotros, nos tiene que servir a nosotros para que podamos dejarnos usar por Él, escuchemos a Él y podamos dar ese buen testimonio a nuestras conciencias, así como a la conciencia y a la visión de las personas que están a nuestro alrededor. Porque de esa manera podemos
atenuar, cubrir nuestros pecados con la ayuda de Dios, pero también de la misma manera y a la par podemos ensalzar a Dios y ensalzar esa fe que Él ha puesto en nosotros. Cuando somos capaces de amar a nuestro prójimo, independientemente lo que sea. No sé si recuerdan al inicio que estaba, cuando estábamos hablando del pequeño resumen, que tenemos esa vanagloria con la cual tratamos de, esa vanidad con la cual tratamos de juzgar, ¿no? Pero aquí una porción de la lectura nos dice que con la misma vara que mide será medido, ¿no? Una vez más, nos continúa invitando, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Nos dice San Gregorio que la justicia verdadera tiene compasión y la justicia falsa, indignación. Y en Lucas 9, versículo 51, podemos ver que claramente Cristo pensaba de esa misma manera. Este versículo nos lleva a la cita cuando Juan y Jacobo quisieron mandar que descendiera fuego del cielo sobre los samaritanos como hizo Elías. Cristo se los prohibió diciéndole, ¿no sabéis de qué espíritu sois hijos? O sea, eres hijo y tienes el espíritu de Dios y estás deseando el mal de un prójimo por lo que pudiese ser la persona peor, la peor persona del mundo, XYZ, samaritano, judío, fariseo, lo que sea. O sea, estás pidiendo que Dios tome esa venganza, estás exigiéndole a Dios que mande fuego. ¿De qué espíritu eres hijo? Y termina la cita bíblica diciendo, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Nosotros también, exhortados por este libro de Gálatas y por estas citas bíblicas, que somos espirituales, de igual manera debemos pensar no en cómo perder al hermano, no en alegrarnos porque se haya ido un hermano porque pensaba diferente, porque tenía un error doctrinal o porque podía haber hecho más daño. Solamente Dios sabe el porqué de todas las cosas cuando se suceden y por qué se suceden. Pero eso debe movernos más bien a la misericordia, seguir intercediendo por ese hermano, seguir tratando de que ese hermano regrese, que él se mantiene en su error o todas las cosas. Pues la Biblia también nos enseña en varias citas bíblicas, varios pasajes bíblicos, cómo tratar a esa persona cuando se mantiene y se quiere mantener en sus errores y sus cosas. Pero la intención, la verdadera voluntad a la que Dios nos está pidiendo que seamos movidos es a restaurarle, es a buscarle, es a seguir sintiendo compasión por ellos. Romanos 15 nos dice, Pablo también nos dice allí, que así los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no por ello agradarnos, vanagloriarnos nosotros mismos. Fuertes no físicamente, sino fuertes espiritualmente hablando, como creo y espero que estemos entendiendo. Entonces, un pequeño resumen, ¿no? Resulta que en esta vida, Cristo gobierna a su iglesia, gobierna a su pueblo con esta norma. No, obviamente en el mundo, en nuestro entorno, no van a faltar menesterosos en medio del pueblo. Y de esa manera, Él provee lo necesario para que a través de esos menesterosos, a través de esos dubitativos, a través de esos que están en error, nos conceda la oportunidad de que podamos seguir ejerciendo ese amor fraternal. No que lo veamos como un motivo de rechazo, sino que lo veamos como la oportunidad de poder practicar ese amor fraternal que Dios tuvo conmigo, que yo también lo pueda tener con esa otra persona. Ciertamente van a haber pecadores, van a haber hermanos que caigan, van a haber débiles dentro de nuestras congregaciones, nuestras iglesias, dentro de nuestro entorno. Pero, ¿cuál es la intención? Como decía el versículo anterior, o el estudio, los párrafos anteriores, a fin de que los más fuertes en la fe tengan el motivo, tengan una justificación
motivada para ejercer su fraternidad cristiana, su fraternidad evangélica, para que el amor no se quede allí ocioso, no se quede allí guardado, creando telarañas, sino que pueda tener la oportunidad de hacer esas buenas obras que la fe nos mueve a hacer en amor hacia ese prójimo caído, dubitativo, en errores, y no con discusiones, sino siempre tratando de buscar la exhortación. Y al final de este versículo, del primer versículo, del versículo 1, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo habla muy mesuradamente en este proceso, en esta porción de la palabra. No dice, no sea que tú también caigas, ¿no? Cuando habla de la caída, lo dice al inicio, después dice, no sea que tú también seas tentado. A la caída la llama tentación, como si nos quisiera decir, como si quisiera transmitir, "Ah, si tú fuiste tentado, si tú sufriste una caída, mira, eso fue porque tu carne fue tentada. Caíste en la tentación, no es porque tú hayas caído, sino porque fuiste tentado, ¿no? Que es porque si no lo considera como si fuera algo voluntario o que yo quise caer. Él siempre, yo lo veo desde este punto de vista, que siempre ve las cosas en positivo, que él no piensa que el hermano cae porque quiera caer. Él siempre le da el beneplácito o el beneficio de la duda a la persona o a los semejantes cuando le hace esta referencia de que no seas tentado. Él lo ve desde ese punto de vista, como que, ay, es que fuiste tentado, la tentación estaba muy fuerte, estaba allí llamándote a la puerta, lo sé, no te preocupes, vamos a seguir trabajando, pero siempre porque lo hace desde el amor que hemos venido estudiando, tanto de este libro de Gálatas como el libro anterior que hemos estudiado, lo hace desde el amor. Siempre lo hace dando ese beneplácito, como decía, dando ese beneficio de la duda de que no creo que tú por tus propios medios te hayas ido a meter en la boca del lobo. Es que pasabas por el camino y el lobo te vino encima, que estaba allí agazapado, ¿no? Él lo ve así. Y entonces, él nos invita. Él te invita a ti, me invita a mí, a que podamos, dentro de nuestra vanidad, dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestra pecaminosidad, que tengamos esa misma delicadeza, que seamos capaces de pensar en positivo, de ver que las personas no quieren caer por querer caer, que las personas quizás han crecido, se han desarrollado dentro de ese hogar donde se practicaba ese tipo de doctrina, religión, eh, herejía, como lo queramos llamar, y para esa persona es normal, ¿no? Porque ha sido crecida allí. Entonces, él lo que pide es que podamos, con la ayuda de Dios, ser pacientes, ser benévolos, ser dedicados cada vez que alguien está pasando por esa situación, nos toque hablar con alguien así, o cuando algún hermano caiga, en vez de castigarlo, de señalarlo, decirle, no, ¿por qué eso es así? ¿Por qué esto es así? Podemos tener la razón, podemos decirle, sí, porque eso es pecado, porque la palabra, pero a veces esas simples palabras que son verdad pueden causar más daño, pueden alejar más que suavizar ese oído para que esa palabra pueda ir entrando, recordando siempre que lo que dice Dios es su palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Y aunque la palabra de Dios y el Evangelio de Dios habla de ley y Evangelio, debemos ser muy cautos, muy duchos, muy delicados, muy amorosos. Es lo que en cierta palabra lo quiere resumir. Porque Pablo, además de instruir, quiere servir de ejemplo. Entonces, por eso es que él siempre se ponía en primera persona y siempre trata a los suyos como semejantes y siempre trata de tratarlos de esa manera, ¿no? En ese amor, en esa fraternidad y con la intención de atraer más que de rechazar, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahora con este versículo? Pasamos al versículo 2.
como decía anteriormente, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley de Cristo. Esto el apóstol Pablo aquí trata de resumir las dos enseñanzas que él trata, que está tratando de darnos acerca del amor, de la vanagloria, de cómo tratar a las personas, ¿no? Hay personas que son muy escrupulosas, excesivamente escrupulosas, que no llegan a ser capaces de discernir entre lo que es la ley o lo que es la fe o la ley de Dios y la ley de los hombres. No es capaz de discernir lo que es lo que viene impuesto, lo que se me impone de afuera y lo que Dios demanda de mí, ¿no? Y a ellos también Dios nos invita a sobrellevarlos. No sé si ve cómo viene fluyendo todo el tema que hemos empezado a tratar del versículo 1, volviendo al amor. Debemos ser cautelosos y cautos para que no demos motivo para que se escandalicen, sino para que puedan escuchar ese suave susurro. A veces Dios no necesita hablar con grandes estruendos y con grandes demostraciones de maravilla. A veces, no sé si recuerdan a esa parábola del profeta en el Antiguo Testamento, donde decía que rompía, vino un terremoto, vino una tormenta, vino cosas, ¿no? Y supo que Dios estaba pasando cuando escuchó un suave silbido de la brisa. Así a veces Dios quiere que nosotros nos dirijamos con nuestros semejantes, porque están los escrupulosos, pero también están los que pecan contra la ley de Dios abiertamente. Pero vuelvo y digo, siempre desde el punto de vista, y siempre tenemos que tratar de verlo desde el punto de vista de que no es que quieran pecar, porque todos nacemos con el pecado en nuestros corazones, pero también nacemos con la ley, con sembrada y marcada allí en nuestras mentes, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ver esa opción de saber de que en algún momento esa persona puede llegar a escuchar la palabra de Dios, siempre y cuando no le cause yo un rechazo por la forma en la que me dirija yo a ellos. No debemos despreciar a nadie, no debemos creernos más que nadie. A todo y cada uno de ellos debemos soportarlos en amor cristiano. A todos, a los que están llenos de escrúpulos, instruirlos. A los que están en contra de la ley de Dios, hay que seguirles predicando el evangelio para que vuelvan al verdadero, al buen camino. Debemos prestarles nuestros servicios, en el buen sentido de la palabra, para que tanto su fe como su obra se vayan formando o retomen la forma que es de vida o empiecen a formarse de una forma de vida. Somos ejemplos. Esto es como nosotros cuando criamos a nuestros hijos, tratamos de darles el mejor ejemplo de trabajo, de amor, del hogar, de la familia, para que ellos también, a medida que crezcan, puedan imitarnos en el buen sentido de la palabra o de la mejor manera posible, no haciendo lo malo que hacemos nosotros, sino le tratamos de corregir esos errores que podíamos haber o pudimos haber cometido nosotros y le vamos ofreciendo cosas mejores. Pues eso es lo que quiere Pablo, que nosotros seamos para todos nuestros prójimos. Y habla al final, casi al final, dice, y más aún a los que están más cercanos, que son los hermanos de la fe. Porque, como bien les decía anteriormente, el amor es lo que debe envolver todo. Esto es lo que nos debe mover a nosotros para tratar de guiarlos hacia esa vida piadosa a todo y cada uno de ellos. Porque de esta manera, el amor, como decía anteriormente, no se queda ocioso, sino que va a tener siempre trabajo que hacer, siempre va a tener algo que sobrellevar. El amor, literalmente, es la ley de Cristo. Si nos trasladamos hasta los evangelios, podemos buscar esos nuevos mandamientos que dio Cristo. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo pues, como a ti mismo. Amar. Amar es desearle al prójimo todo lo mejor, de todo corazón, o también tratar de buscar el bien de nuestro prójimo. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros también gemimos, nosotros también sufrimos. Y
¿Acaso esto nos va a separar del amor de Dios? No, para nada. Nosotros realmente, por nuestra vanagloria, como decía anteriormente, execramos, también oramos, también amonestamos, pero no con la intención de hacer pedazos la unidad del Espíritu, no con la intención de hacer valer o prevalecer mi autoridad o mi sabiduría o lo que yo conozco de la palabra de Dios sobre alguien que está en error o que está en pecado, porque de esa manera nos envanecemos. Y la idea es que no nos envanezcamos nosotros mismos contra nadie de los que tengamos alrededor. No debemos creernos más que ninguno de ellos. Hermanos míos, le dice Pablo a todos los que están escuchando las cartas que él estaba redactando. Porque el amor sobrepasa absolutamente en mucho todas estas cosas. No solo los daños materiales, sino también todas las abominaciones de los pecados. Cristo murió en la cruz. La mayor muestra de amor, del amor más grande, la vemos en la cruz del Calvario, por absolutamente todos los pecados de toda la humanidad, incluyendo su muerte misma. Su amor lo debe cubrir y lo ha de cubrir absolutamente todo. Porque, ¿qué pasaría si no? Seríamos unos hipócritas. Si no, solamente pienso en amar cuando voy a resultar beneficiado de ello, cuando voy a recibir algo a cambio. Entonces eso ya es un amor hipócrita. Así que debemos tener cuidado, porque nosotros también somos tentados. Nosotros también caminamos por este mundo rodeado de lobos, rodeado de leones, rodeado de acechanzas y tentaciones de las que se vale el enemigo para tratar de hacernos caer, incluso dentro de la misma doctrina, dentro de la misma religión, dentro de la misma fe, porque a veces nos queremos vanagloriar pensando que sabemos más que los demás. Y llego a pensar inclusive que hasta creer que sé menos y entonces siempre, ay, es que no sé, yo no quiero hacer esto porque no sé. Tenemos muchos ejemplos bíblicos de personas que se negaban y que hacía Dios, le mandaba un ayudante, en el caso de, de Abraham, y de Moisés y toda esta gente, siempre tenían gente a su alrededor para ayudarles si no sabían decir algunas cosas, si no sabían interpretar, si no sabían. ¿Qué haré yo que soy de labios impuros? Pues le puso un carbón ardiente en los labios para que supiera que ya sus labios iban a predicar palabra pura y palabra de verdad. ¿Por qué todo esto? Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí Pablo nos da una motivación bastante buena, bastante convincente para su enseñanza. Hay que sobrellevar tanto a los débiles como a los pecadores. ¿Por qué? Porque todo y cada uno de nosotros somos iguales. Y todo y cada uno de nosotros, si no es por Dios, por su misericordia, ¿qué seríamos? No somos nada. Entonces, como dice 1 Corintios 4:6, ¿por qué se envanece uno contra el otro? ¿Por qué no nos ayudamos más bien el uno al otro? Si hay algo de bueno en nosotros, no es nuestro, sino que es don de Dios. 1 Corintios 4:7. Y si es don de Dios, se lo debemos por entero al al amor de Dios por todo y cada uno de nosotros, a la ley de Cristo. Y si se lo debemos, debemos usarlo, no para servir a nuestros propios intereses, sino para servir a mi prójimo, para servir a todos los que tengo alrededor. No soy mejor que nadie, tampoco peor que nadie. Soy igual a todo el mundo. Y a la par, no soy nada. Y estas cosas las puedo hacer cuando quiero servir a mi prójimo, cuando quiero servir a los demás,
Debo hacerlo presentándolo a Dios, intercediendo por ellos, orando por ellos. Debemos servir a todas las personas con igual amor contra el que me ama como si fuera el que me calumnia. Debo amarles por igual. Me oprimes, me va a costar porque soy ser humano, pero debo amarle. Me calumnias, voy a pensar que es que lo estás haciendo porque no sabes lo que estás diciendo, te han envenenado la mente, has sido tentado. Es lo que Dios demanda, ¿no? Vuelvo y digo, tampoco es que eh, vaya a haber una varita mágica con la que nos transformemos. Simplemente son enseñanzas que Pablo quiere transmitir para que podamos llevar una vida un poco más benévola en este mundo, en esta tierra que habitamos actualmente. Muchos se preguntan, oh, ¿y por qué las guerras? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite aquello? Si se fuéramos capaces de amarnos los unos a los otros, de estar pendientes los unos a los otros, no de envanecernos con más riquezas, con más poder, con más autoridad, sino buscar más bien común, pues quizás las cosas fueran de manera diferente. Pero cuidado, porque hay otras personas que también se valen de esto con la intención de que, ay, save the children, que no digo que sea malo, pero a veces se valen de todas estas cosas para remover el amor, remover la piedad del ser humano, porque por muy malo que sea, o que seamos los seres humanos, sigue existiendo esa piedad dentro de nosotros. Sigue existiendo en nosotros esa parte buena que trata y que quiere, no le gusta ver sufrir, ¿no? A ningún ser viviente. Entonces también hay que tener esa balanza allí, ¿no? Con delicadeza. Así que, amados hermanos, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. La vanagloria, como estábamos hablando anteriormente, perdón, eh, lo que quiere, lo que busca, lo que trata es de compararse, pero lamentablemente no compararse con alguien que esté a mi par, sino que lo que hacemos es siempre buscar una comparación, pero que a lo mejor esté algo por debajo de mí para yo poder sentirme por encima, poder estar por encima de esa persona, así sea por un milímetro, ¿no? Por ponerle medidas a las cosas. Pero, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy despreciando a mí igual. Acabo de decir que soy igual a todos y que tampoco soy nada. Pero mi vanagloria me quiere hacer pensar que no soy tan malo como él, basándome en mis propias cualidades. Porque la persona vanagloriosa se regocija no tanto por el hecho de que ella misma sea algo o tenga algo, sino más bien porque su grado de comparación es decir que esa persona no tiene esta cosa que puedo tener yo, que no posee esta mínima, este milímetro de diferencia que puedo tener yo. Nos miramos en espejos tratando de ver a alguien que sea peor que nosotros, en seres inferiores. Y esto es malevolencia. Esto no es benevolencia, es malevolencia. Y esto siempre va a acompañar a la vanagloria. Y la vanagloria lo que nos va a llevar es a regocijarnos por los errores de los demás. Y vamos a ver con desagrado lo bueno que hay en otros. Puede tener cosas buenas, pero nos van a desagradar. Porque necesito ver cosas malas para poder decir que yo no soy como él, que yo soy mejor que él. Cada uno someta a prueba su propia obra. No mires la obra de otro, te dice Pablo, nos dice Dios. No mires la obra de otro. Yo no te voy a juzgar por la obra que está haciendo el otro. No trates de investigar cuán malo es el otro, sino cuán bueno eres tú mismo.
¿Recuerdan esa cita bíblica? Dice donde sácate la viga que tienes en tu ojo para ayudar a tu hermano a sacarse la paja que tiene en el suyo. Cuando buscamos defectos, errores en los demás. Tus propias obras no te hacen mejor que nadie. Tus propias obras no se van a hacer mejores obras por lo que sea otra persona. No sé si logran entender. O sea, yo no puedo pretender que las obras que yo quiera hacer sean mejores por lo que es otra persona. Decir, no, esta persona, yo no he hecho lo que ha hecho esta persona, por lo tanto yo soy mejor. Hazme caso a mí. Eso es como la otra parábola también del fariseo que va, cuando van al templo a orar, que ora, se levanta y dice y bla, 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 bla. "Ay, yo no soy como aquel que es un cobrador de impuestos y no sé qué más". Es algo a ese estilo. O sea, él piensa que por despreciar, desmejorar al otro, la buena obra que estaba haciendo el otro, que es venir con un corazón arrepentido a pedir perdón, él pensaba que eso lo iba a hacer a él mejor, porque él no es como este pecador que es un cobrador de impuestos y que somete al pueblo. Cada uno someta a prueba su propia obra. Y de esa manera, cuando tú seas capaz de probar que tu obra es movida por la fe que Dios te ha dado, movida a hacer esa buena obra por el amor que Dios ha puesto en ti, tendrás motivo de gloriarte en ti mismo, en el buen sentido de la palabra. Lamento usar mucho esta frase, pero no quiero que se malinterprete porque nosotros no nos vamos a gloriar, no nos podemos gloriar de absolutamente nada porque no somos nada y somos iguales a todos, pero tampoco somos nada si Dios no es el que hace la obra en nosotros y es el que nos mueve a hacer las obras, las buenas obras por la fe y por la misericordia que Él ha tenido con nosotros. ¿Vale? Entonces, eso me va a ayudar a mí a poder decir, gracias a Dios, porque he podido amar a mi prójimo sin malevolencia, sin desprecio, sin rechazo, sino con un amor fraternal y he podido servirle de instrumento para que la palabra pueda llegar hasta él. ¿Por qué, amado hermano? Porque cada uno llevará su propia carga. Esto va relacionado con lo anterior. Cada uno va a llevar su propia carga. ¿Por qué te glorías a costa de otra persona? ¿Por qué te envaneces a causa del pecado o de la debilidad de otra persona? ¿Acaso tendrás que responder tú por lo que hace otro? Pablo en Romanos 14, versículo 4 dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Perdón, 14, Romanos 14, versículo 12. Cada uno dará cuenta de sí. Dios no me va a juzgar. Hay ciertos niveles de juicios y todas estas cosas a nivel espiritualmente hablando, pero yo no puedo pretender que Dios responda por lo que hace otra persona cuando me vaya a juzgar a mí, porque cada uno dará a Dios cuenta de sí. Debemos gloriarnos, como decía anteriormente, sí, gloriarnos en Dios y ante Dios, y quizás en tu propio interior, y no hacer uso de esta libertad que Dios nos ha dado de gloriarnos, de alegrarnos, de disfrutar hacia lo exterior con la intención de querer hacer que esta gloria me haga parecer más que los demás, porque no soy nada. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pablo da aquí un peso específico a cada palabra que usa y le da un peso específico a la palabra, al que lo instruye.
o al que instruye en la palabra, se le debe hacer partícipe de toda cosa buena. Aquellos que no se ocupan de la palabra ni la enseña, esto no tiene nada que ver con ello, ¿no? Está haciendo específicamente diciendo al que instruye en la palabra, se lo debe hacer partícipe de toda cosa buena. ¿Esto por qué? Porque la primera y la más importante tarea en la iglesia, sin duda alguna, es el ocuparse en la palabra, es el llevar el evangelio, es llevar la palabra de Dios. Y esta tarea, el mismo Cristo se la encomendó a Pedro 3 veces en Juan 21:15. Si se acuerdan, cuando Jesús le preguntó por 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, ¿qué tal? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y ya el hombre, no sé qué está pasando, pero cuida de mis ovejas. Hasta 3 veces le pidió, le recordó Jesús a Pedro, cuida de mis ovejas. En esta enseñanza vemos la exigencia que debemos tener todo y cada uno de nosotros y que Dios demanda también de todo y cada uno de nosotros para enseñar, transmitir, llevar la palabra con la mayor insistencia. Siempre he dicho, puede ser que no te consideres ducho en la palabra, puede ser que no conozcas todas las citas bíblicas, pero hay muchas maneras y Dios usa muchas maneras para llevar su palabra en tu comportamiento, en tu ciudad, como ciudadano, como trabajador, como empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Dios puede usarte de 1000 maneras, no necesariamente, y de esas 1000 maneras puede llevar la palabra, porque pueden ver algo diferente en ti. Y si en algún momento tienen la oportunidad de conocer y de compartir alguna cita bíblica, será algo que siga alimentando y retroalimentando eso. Entonces, por eso es que nos exige con tanta insistencia el llevar la palabra, que es el trabajo más importante en la tarea de la iglesia, la tarea más importante, que es tratar de ocuparnos en la palabra de el Señor, la palabra de Dios. Y el hacer partícipe de toda cosa buena que le instruye, pues esto está inclinado, referido a que eh, debemos tratar de ayudarnos, así como nos ayudamos los unos a los otros, nos amamos los unos a los otros. Pues bueno, eh, no es otra cosa más que esa persona que está instruyéndome en la palabra merece mi oración, merece mi apoyo espiritual. Si tengo la oportunidad de apoyar económicamente, de ofrendar, de diezmar, de darle un plato de comida cuando venga a visitarme, etcétera, 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 etcétera. Son bendiciones que son bien recibidas, tanto por el instructor como por el instruido, porque es lo que Dios desea, ¿no? De que el que instruye, el que es enseñado en la palabra, el instruido, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y no solamente, vuelvo y digo, de cosas materiales. Cosas buenas también pueden ser buenas noticias. He servido, mira, es que he puesto en práctica esto que estuvimos estudiando, he aprendido esto, eh, qué sé yo. Todas cosas, de toda cosa buena. No tienen por qué ser solamente riquezas. Y ahora está este versículo, este capítulo 7 que dice, no os engañéis a vosotros mismos, que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre se va, esto también segará. Aquí Pablo literalmente está censurando la avaricia al venir correlativo al versículo anterior, donde está tratando de que las personas puedan compartir sus bienes, sus buenas obras, sus buenas nuevas con el que lo instruye, pues está censurando la avaricia. ¿En qué sentido? Que la avaricia siempre es experta en buscar excusas como para no ofrendar
dar, para decir, bueno, mira, ya, no, mira, ¿qué ha ofrendado el hermano? Pues bueno, mira, y yo, pues bueno, me guardo esto porque de verdad que no tengo mucho y pues bueno, me voy a quedar con esto, o mira, etcétera, ¿no? No vamos a ahondar mucho más en esto que claramente nos está reflejando Dios, Pablo, hacia la parte de la ofrenda, la parte del diezmo, a la parte de poder hacer esa buena obra de caridad con el que instruye en la palabra, con el que lleva la palabra, con el que transmite la palabra, con la iglesia en general, para permitir que los misioneros puedan seguir viajando, puedan seguir llevando su palabra, puedan seguir llevando la palabra y los sacramentos allí donde hay, aunque sea un miembro esparcido, para que pueda seguir fortaleciendo esa fe. Eso es algo innato. Yo creo que en todo y cada uno del que conoce esta verdadera doctrina y esta fe que Dios nos permite profesar, es algo innato en nosotros, el atender con gusto, con gozo a las personas que vienen, ¿no? A traer estas buenas nuevas y a traer ese alimento que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces, ah, encierra prácticamente esta frase, ¿no? Y el versículo 7b, que es lo que el hombre sembrare, eso también segará, va concatenado también con el versículo 8, ¿no? Donde dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el que siembra para el espíritu, del espíritu va a segar vida eterna. Yo creo que todos los aquí presentes podemos, a Dios gracias, tener el discernimiento de saber de que cuando hablamos de que carne no es solamente el placer pecaminoso, sino conforme a todo lo que es ajeno al espíritu. No es solamente aquello del pecado carnal o del pecado el literal, ¿no? Como hablamos muchas veces cuando explicamos los mandamientos. No es solamente las cosas de manera literal, sino conforme a todo lo que no sea del Espíritu, conforme a todo lo que vaya en contra de lo que Dios demanda, nos enseña y desea y anhela de nosotros, ¿no? Y por lo contrario, el que siembra para el Espíritu, también podemos discernir que estamos hablando de todo lo que siembra para crecimiento espiritual, para llevar la palabra, que no siembra discordia, ¿no? Eso es como hay un refrán, no sé si aquí se usa, un refrán que se usa en Venezuela, el que siembra tormenta cosecha tempestades. Puede ser, hermana Luisa, no me acuerdo muy bien, pero creo que iba por allí ese refrán, ¿no? ¿Era así? Más o menos. Más o menos era así, ¿no? Sí, De lo que siembra cosecha. exactamente. Ujú. Entonces, España, perdón, aquí en España se dice, el que siembra vientos recoge tempestades. también viene hace bastante buena alusión a eso, ¿no? De eh, lo que Pablo quiere tratar de decir aquí y en consecuencia de ello es que es una alegoría, ¿no? Como muchas cosas que también en la palabra de Dios son alusiones para tratar de hacernos entender, ¿no? Vuelvo y digo, en aquellos tiempos todo estaba muy relacionado con cosechas, con siembra, pum, pum, pum. Entonces, claro, si siembro cosas malas, pues voy a cosechar cosas malas, no voy a tener frutos buenos de algún árbol que si lo siembro donde me dé la gana o no lo riego de una manera correcta, me va a dar frutos amargos, agrios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son alusiones, como también usaba Jesús en muchas de sus parábolas, para tratar de permitir que la palabra, el evangelio pudiera llegar de una forma un poco más clara, ¿no? A todos los que estaban oyendo, ¿no? Es sembrar, literalmente es obrar, es el que obra para su carne, el que obra para alimentar su carne, su ego, su crecimiento, su desarrollo, su vanagloria, pues ya saben lo que va a cosechar. Más el que trata de sembrar, como hemos venido estudiando, atraer al hermano, perdonarle, amarle, llevarle al discernimiento, tratar de conversar, más que de discutir, más que de señalar, sino recordarle quién es en Cristo y todas estas cosas, es sembrar en el Espíritu, obrar en el Espíritu con la intención de que más y más personas puedan seguir esto, porque de esa misma manera
pues seguirá extendiéndose la palabra de Dios. Ya Pablo, terminando prácticamente su carta a los Gálatas, les dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar, a su tiempo vamos a cosechar. Sabemos y lo decimos muchas veces que el tiempo es del Señor para absolutamente todas las cosas. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Pero vamos a cegar ¿cuándo? Cuando no desmayemos, o si no desmayamos, como termina la cita del versículo 9. Este lenguaje alegórico no nos dice, aquí también usa un lenguaje alegórico, pero no nos está diciendo que no nos cansemos de sembrar para el espíritu. Nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de ver con esos ojos de amor a esa persona que ha pecado, que tengo enfrente, que me ha calumniado o que calumnia a otra persona. No dejemos de hacer el bien al tratar de ayudarla a que corrija ese defecto, corrija ese error, pensando en que ha sido movido por algún error, por algún odio, por algo escondido, sino atraerlo. Sembrar para el espíritu es, por lo tanto, hacer lo bueno. Sembrar para la carne es hacer lo malo. A esta enseñanza no la deja aquí, sino que la proyecta a futuro, la proyecta no solamente hacia abajo, sino también hacia el frente, hacia los laterales, hacia atrás, hacia arriba. Porque no el que comienza, sino el que persevere, como dice Mateo 24:13, este será salvo. El que corra la carrera hasta el final obtendrá la corona. No es porque llegue de primero a la meta, sino que es porque pueda, con la ayuda de Dios, terminar la carrera. El que persevere podrá jactarse y gloriarse de recibir también esa corona, esa victoria, como si fuera el primer lugar, esa medalla de oro. Y así, amado hermano, según tengamos la oportunidad, que yo creo que tenemos oportunidades infinitas en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y aquí hace una pequeña acotación, y mayormente a los de la familia de la fe. Sigue proyectando todo Pablo hacia todos lados. Proyecta todo para hacer el bien a todos. Es la primera acotación, hacer el bien a todos. Gentiles, judíos, fariseos, cobradores de impuestos, publicanos, desagradecidos, amigo, enemigo, prójimo, extraño. Como decía un programa en Venezuela, que el moderador era Miguel Ángel Landa. Siempre terminaba con una frase: hagan bien y no miren aquí. Entonces, la invitación que quiere hacer Pablo aquí es exactamente hacer el bien a todos sin mirar a quién. El amor cristiano debe abarcarlo todo en nuestro entorno. Deberíamos ser unas lámparas, o deberíamos ser unas fuentes de amor radiante, que todo el que se acerca a nuestro lado pueda recibir parte de ese amor. Como decía antes, no porque pueda hablar muy bonito la palabra de Dios o recordar alguna cita bíblica al caletre o saberme las citas bíblicas de memoria, sino con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar a nuestro prójimo, de comportarnos con nuestros prójimos, que es todo el que tenemos a nuestro alrededor. También Dios nos va a usar como instrumento para que su palabra en acción, su palabra en acción a través de nuestras acciones pueda alcanzarle a todo y cada uno de ellos. Y como dice Cristo también en Mateo 5, versículo 46, ¿no? Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? Si vamos a recibir un amor o no, ¿no? Pero
¿No hacen lo mismo también los publicanos? Entonces, nos quiere decir que aparte, no está diciendo que no nos amemos, que no amemos a los que nos aman, no, sino que amemos a todos por igual, aun cuando al final de la cita bíblica da preferencia a lo de la familia de la fe. ¿Y esto por qué? Porque todo y cada uno de nosotros, al ser familias de la fe, tenemos una ligadura más. Y vuelvo al inicio, a la primera palabra de la primera cita del capítulo 6. Hermanos, estamos ligados con un lazo estrecho, porque no somos familiares de sangre humana, por decirlo de alguna manera, pero sí tenemos la misma casa, el mismo techo que nos cubre, la misma iglesia, y pertenecemos a la misma familia de Cristo. Tenemos la misma fe, tenemos el mismo bautismo y tenemos todo esto de la cita de Efesios 4, 4 al 5, una misma fe, un mismo bautismo, una esperanza y un mismo Señor. Amar a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Porque en la medida que nuestra familia de la fe sigamos practicando ese amor fraternal, el ejemplo siga alcanzando a los que vienen a las generaciones futuras. Y de esa misma manera, también ese mismo amor puede seguir creciendo y puede seguir irradiando hacia afuera. Porque según tengamos la oportunidad, debemos amar a todos. Y amado hermano, como dice aquí, según tengamos oportunidad, el tiempo oportuno es la vida presente. Porque mientras estemos vivos, podemos transmitir y llevar ese amor. Mientras estemos vivos, somos capaces de ser instrumentos para compartir con otros ese amor, esa fraternidad y lo que Dios demanda de todo y cada uno de nosotros.